Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Quise hacer este episodio sobre algo que quizás no necesita tanta discusión porque es un tema recurrente en este podcast, pero como finalmente se dio la ocasión para que lo pudiéramos ver en acción, pues quiero discutirlo con ustedes. Ayer el subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares de la Cámara de Representantes, adscrito al Comité de Recursos Naturales, que es el comité grande de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, llevó a cabo una vista pública, una audiencia muy esperada y anticipada, porque es la primera que los republicanos, desde que están en la mayoría parlamentaria del cuatrenio, del Congreso anterior y este, celebran sobre algún asunto de Puerto Rico en la Cámara. El tema fue, en este caso, el balance de los 9 años de promesa, la ley federal que creó el proceso de quiebra para el gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades y corporaciones, y la Junta de Supervisión Fiscal, tan controversial, pero tan omnipresente en todos los temas de gobierno en Puerto Rico en casi una década. Ha causado y sigue causando mucha preocupación en algunos sectores que una década casi después de que el Congreso reconoció la imposibilidad del gobierno de Puerto Rico para cumplir sus obligaciones de deuda, la Junta no haya todavía logrado terminar la reestructuración de toda la deuda. Está pendiente la más controversial, importante, y yo pienso que la que movió al Congreso a actuar realmente con urgencia, que es la de la Autoridad de Energía Eléctrica, ni tampoco haya logrado que el gobierno y la legislatura aprueben presupuestos fiscalmente balanceados, eh, que son requisitos, 4 de ellos consecutivos, para el cese de funciones de la Junta de Supervisión Fiscal. Hay 3 cosas que tienen que ocurrir: que se termine la reestructuración de toda la deuda, que se aprueben 4 presupuestos balanceados consecutivos y que Puerto Rico gane nuevamente acceso a los mercados de deuda en los Estados Unidos. Ninguna de las 3 cosas ha ocurrido porque a los mercados no se va a poder acceder hasta que no termine la quiebra. Y la Junta alegó en la vista de ayer que el primer presupuesto fiscalmente cuadrado o balanceado fue el que la legislatura y el ejecutivo aprobaron este pasado mes de junio y que va a estar vigente todo este año fiscal hasta el 30 de junio de 2026. Algo que ha sido muy controversial porque todos los gobiernos y todas las administraciones legislativas y ejecutivas, desde Ricardo Rosselló, que fue el primer gobernador que tuvo que lidiar realmente con la Junta para acá, han reclamado tener presupuestos balanceados, pero el único juez de ese requisito es la Junta. Por lo tanto, la Junta misma va a determinar si se cumplen o no uno de los principales requisitos para su terminación en Puerto Rico. Ha llevado a mucha insatisfacción. El Senado de Puerto Rico aprobó una legislación, una resolución criticando a la Junta y su prolongación en Puerto Rico. También la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, dijo que ella se unía a la expresión del Senado, cuestionando, entre otras cosas, el dinero que se ha gastado la Junta en asesores y en abogados para finiquitar la negociación con energía eléctrica, que lleva más de 5 años sin poderse resolver, desde que se presentó la primera propuesta de reestructuración, que fue en el 2019. Y había un ambiente que yo estoy convencido lo provocaron algunos de los acreedores y bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, principalmente los de los sindicatos de bonos que han estado como Golden Tree y otros presentando alegatos al tribunal constantemente para descarrilar el proceso de reestructuración. Es bien sencillo. Esta gente quiere que la Autoridad de Energía Eléctrica les repague 8.500 millones de dólares que ellos alegan que es su deuda, y no
los 2.600 millones de dólares que la Junta, a nombre de la Autoridad de Energía Eléctrica, ha reclamado que es lo que se les puede pagar. La Junta, por su lado, alegó que obligación reclamable realmente eran 2.600 millones. El tribunal en Boston revocó a la Junta y reconoció el alegato de los bonistas de que la deuda reclamable es de 8.500 millones, a lo que la Junta contestó: nosotros podemos pagar 2.600, más de eso va a poner en peligro la reconstrucción y la inversión que hay que hacer en el sistema eléctrico de Puerto Rico para modernizarlo y terminar con la situación energética que, entre otras cosas, ha causado constantes apagones totales en la isla, que son noticias inclusive en los Estados Unidos. Así que había una expectativa de que allí aparecieran los grandes cuestionamientos sobre la Junta de Control Fiscal, y por alguna peregrina razón que yo francamente no entiendo, se esperaba, quizás porque los bonistas han invertido suficiente dinero en algunos congresistas para crear esa expectativa, y hubo hasta una carta del congresista Scott Fitzgerald hace unos meses cuestionando el gasto en abogados de la Junta y que lo que tenía que hacer era pagarle a los bonistas para regresar a los mercados, es decir, a la medida, ¿no? Eh, pero se había creado quizás la expectativa de que la mayoría republicana, que por cierto fue la que creó la Junta y fue la que creó Promesa en 2018 cuando también eran mayoría, antes de perder las elecciones congresionales de 2018, pues había cambiado de posición y estaban ahora en la página de terminar la función de la Junta en Puerto Rico. Bueno, los que esperaban ese desenlace no conocen el Congreso de los Estados Unidos, eh, que es un lugar en el que muy pocos consensos se pueden lograr para las cosas verdaderamente importantes y fundamentales de la nación. El Congreso no tiene consenso para los presupuestos, para el gasto en salud, para la inmigración, para tantos otros problemas. Imagínense ustedes, para un asunto tan puntualmente insignificante como es la deuda y la situación financiera de Puerto Rico, que es un territorio no incorporado de los Estados Unidos. Y no es que yo quiera desmerecer a Puerto Rico, es que las cosas como son en su justa perspectiva. Todo tiene la importancia del efecto que puede causar. ¿Cuál era la preocupación del Congreso con Puerto Rico cuando en 2017 se aprobó Promesa? Que la quiebra de Puerto Rico, que era inminente, la más grande en el mercado municipal de bonos, echara abajo el mercado de bonos completo y provocara una crisis de financiamiento en ese mercado. Y por eso es que el Congreso se movió y aprobó Promesa y creó la Junta, y con su poder plenario colonial sobre Puerto Rico, puso al gobierno de Puerto Rico en una sindicatura de 7 personas nombradas por el Congreso para que controlaran y se hicieran cargo de las finanzas que antes tenían a cargo el gobierno de la isla. Entonces, es muy difícil que en un contexto como este, en el contexto de una mayoría republicana, de una administración republicana cuyo presidente ni siquiera menciona a Puerto Rico ni una sola vez desde que salió electo nuevamente, y que en la campaña tampoco le hizo ni le prestó ninguna atención, pues iba a hoy a conseguir allí o el día de la vista un consenso para revertir la inercia de ese proceso que ya lleva 9 años. El director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, presentó un informe de 9 páginas que se circuló por el comité como si fuera un memorándum de trabajo para partir de ahí en la discusión. Y básicamente dijo: miren, nosotros hemos logrado esto, hemos reestructurado la deuda de Cofina, reestructuramos la deuda de obligaciones generales, que es la deuda del gobierno central, reestructuramos la deuda de carreteras, del banco gubernamental. Nos queda esta, que está atada directamente a lo que piden las compañías que le venden combustible a Puerto Rico, a la Autoridad de Energía Eléctrica, hablando de todo esa crisis de la barcaza que coincidentalmente ocurrió como preámbulo a esta vista, y tiene que ver también con unos bonistas que quieren recobrar una totalidad de una deuda que es irreal porque dejan a Puerto Rico sin recursos.
Una cosa que yo quiero que ustedes entiendan en esta discusión para poder explicarles lo que quiero compartir con ustedes es que en un contexto como ese, que es poco importante para la agenda congresional, quedó claro cuando es un subcomité el que hace la vista. Los participantes van allí, los congresistas van allí a hablarle a un determinado grupo de sus constituencies, de sus constituyentes. Por ejemplo, el comisionado residente utilizó sus 5 minutos para hacer un discurso sobre los gastos de la Junta, sobre la falta de controles en las otorgamientos de igualas por la Junta y de gastos en la Junta, porque eso es un tema que en Puerto Rico, para él, que es aspirante a la gobernación en 2028, todo el mundo lo sabe, pues rinde frutos. Otros fueron a hablarle a su gente, la congresista, por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez, que a mí me parece que fue de las que mejor desempeño tuvo en la vista, le habló a su segmento de la izquierda del Partido Demócrata. Aquí está esta gente de Wall Street, de Golden Tree y otros, Asset Management, que quieren esquilmar, quieren despojar al pueblo de Puerto Rico de un futuro y insensiblemente pidiendo que se les devuelva un dinero que no se les puede devolver, cuando en las otras reestructuraciones ellos recuperaron mucho más de lo que invirtieron en deuda de Puerto Rico, que ya compraron cuando sabían que estaba en condiciones de chatarra. Y por lo tanto el Congreso no puede permitir eso. Otros, como la congresista Nidia Velázquez, que había defendido una salida temprana de la Junta en Puerto Rico, pues porque Nidia Velázquez ahora está en el bando de los que defienden la soberanía de Puerto Rico, separada de la de los Estados Unidos. Para ese grupo, políticamente, en la campaña de 2024 era importante plantear la sumisión colonial que la Junta representa y por lo tanto Nidia Velázquez había planteado junto a otros la necesidad de que se terminara el control de la Junta en Puerto Rico. Pues hoy allí hizo algunas preguntas en términos generales de lo que significaba que Puerto Rico tuviera que gastar parte de su ingreso en pagar una deuda tan alta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero su reclamo de terminación de la Junta desapareció. El congresista Richie Torres, que es el sustituto de José Serrano en el Congreso, de origen también puertorriqueño como Serrano y de Nueva York, que había sido coautor de una medida para acortar el número de presupuestos balanceados que eran necesarios para la salida de la Junta, básicamente dijo allí que cambió de posición, que Puerto Rico no está listo para que la Junta se vaya, que el Congreso no debe ponerle presión a la Junta hasta que no termine su trabajo y que por fin la Junta estaba representando en un litigio de quiebra los mejores intereses del pueblo y no los mejores intereses del de los bonistas y de los acreedores, y que por lo tanto, aunque él se oponía a la Junta, estaba de acuerdo con que la Junta terminara su trabajo. Bruce Westerman, el mandamás de recursos naturales, el que tiene el control sobre la agenda política de Puerto Rico, con quien Jennifer González y Tomás Rivera Chatz se reunieron en aquella excursión de la Cumbre de la Estadidad, republicano de Arkansas, presidente del Comité de Recursos Naturales, dijo: no se puede terminar la Junta hasta que no terminen su trabajo, hasta que el trabajo no esté hecho. De manera que allí el director ejecutivo Mujica fue y dijo: yo soy de extracción puertorriqueña, tengo vínculos familiares con la isla, quiero lo mejor para la isla de Puerto Rico y para su futuro, no podemos someter a la Junta a lo que pretenden estos intereses. Y nosotros hemos tenido avances y lo que necesitamos es tiempo para terminar. Los que estaban detrás presionando para que esta vista se llevara a cabo deben estar furiosos. Los Justin Peterson de la vida, que es un ex miembro de la Junta que renunció en protesta porque, según él, la Junta no estaba haciendo lo adecuado para terminar la negociación de deuda y porque se querían prolongar en Puerto Rico. Debe estar toda esa gente furiosa, toda esa gente, porque se les viró la tortilla. Y debo además anotar el detalle de que si
fue con donativos de campaña que se estaba tratando de mover allí a los congresistas republicanos. Yo no lo sé, pero es una táctica comúnmente usada en el Congreso de los Estados Unidos. Pues parece que no invirtieron lo suficiente, porque fue notable también la ausencia de congresistas republicanos en la vista, lo que denota un desinterés absoluto de la mayoría republicana en el tema de Puerto Rico, no solamente en el del control fiscal, sino en el tema de Puerto Rico en general. Por lo tanto, los congresistas demócratas y el comisionado residente tuvieron control de la discusión que emanó de allí. Darren Soto de Florida, congresista también de origen puertorriqueño, eh, se unió al reclamo del comisionado para trabajar en un mecanismo de incentivos económicos contributivos para Puerto Rico, cosa que yo creo que no tiene ningún futuro en este Congreso, ni bajo la administración de Donald Trump, pero que es simpático, no solamente para la gente en Puerto Rico que votará por el comisionado, sino para las corporaciones que ahora también pueden invertir en las campañas políticas de los candidatos a través de comités de acción política, de los que estoy seguro que Darren Soto se beneficia. Digo, y no hay que ser tan utilitarista. A lo mejor, en efecto, tienen ambos un interés de que esos incentivos regresen, porque en realidad cuando existían en la economía de Puerto Rico vivió tiempos de bonanza, ¿verdad? Especialmente en la segunda administración del abuelo del comisionado residente. Pero es algo que está lejos de la realidad. Por lo tanto, el resultado de la vista es que el Congreso está satisfecho con lo que está ocurriendo y lo que la Junta ha hecho, que no hay posibilidad de abrir la discusión para enmiendas a la ley promesa, ni para una cosa ni para la otra, y que los intereses de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica no son suficientes como para mover al Congreso a hacer una movida legislativa significativa sobre este tema en Puerto Rico. En resumen, que habrá junta de control fiscal hasta que se congele el infierno. Seguimos mañana.